Buenas noches, Nicole, bienvenida. Vamos a esperar un momentico mientras llegan tus compañeros, ¿te parece? Sí, profe, qué pena no podía activar el audio. Sí, señora. No te preocupes, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando a que ustedes se unieran. Sin embargo, vamos a esperar 2 minuticos más a ver si llegan más compañeros y procedemos con con el desarrollo de la guía. Vale, profe.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, estimados aprendices, bienvenidos. Como le comenté a Nicole y al grupo de compañeros que muy puntualmente llegaron a las 8 de la noche a la sesión, estábamos dando espera a que más compañeros llegaran. Sin embargo, ya son las 8:06. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Siempre haré la pregunta correspondiente a que si hay preguntas, inquietudes, comentarios acerca de la actividad que están desarrollando. Esta es como la primera parte de cada sesión, interrogar sobre las novedades que ustedes puedan tener de la actividad que se está desarrollando, para luego continuar con los temas de la sesión. Entonces, quedo pendiente si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de la actividad que se está desarrollando. ¿No? Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a recordar un poco dónde se encuentra el documento de normas APA que estábamos trabajando el día de ayer. Entonces, dentro de la carpeta de gestión contable y de información financiera está una carpeta que se llama transversales. En ella encuentran la carpeta TIC y dentro de la carpeta TIC está Word. Y dentro de Word encontramos un material complementario y allí nos vamos al documento de normas APA, que es el instructivo que estábamos trabajando el día de ayer y que dijimos que hoy íbamos a revisar con todo lo que tiene que ver con las citas y referencias bibliográficas. Entonces vamos a mirar. La introducción la leímos ayer. Vamos a mirar algunas definiciones que son importantes que tengamos presentes con el tema de derechos de autor. El autor es la persona física que realiza una creación intelectual. Entonces, un autor puede ser usted, puede ser yo, puede ser una persona que crea una, valga la redundancia, una creación intelectual que diseña, que configura, que conforma. Y de ahí, entonces, se derivan una serie de definiciones que hay que tener presente cuando nosotros estamos realizando específicamente trabajos, investigaciones o documentos en general, porque tenemos que revisar todo el tema de derechos de autor. Los derechos de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores. Recordemos que los autores pues son personas físicas que realizan la creación intelectual.
por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Entonces, nosotros tenemos que mirar que hay una serie de normas que ratifican esos derechos morales y patrimoniales que esas personas o entidades tienen sobre la creación de una obra en general. Entonces nosotros tenemos que revisar pues todo el tema de cómo vamos a hacer para evitar cometer un plagio, porque un plagio dice que es cuando una persona usa palabras o ideas de otra y no reconoce abiertamente este hecho. Es por esto que en determinados momentos de la vida nos involucramos en situaciones donde es justo reconocer que los actos de otros nos han ayudado a llegar hasta donde hemos llegado. Es decir, nosotros hemos avanzado en nuestra vida porque otras personas nos han ayudado a llegar hasta aquí. En la formación y en la investigación ocurre igual, porque los conocimientos no surgieron en la mente de ustedes y de nosotros de un momento a otro, sino que por el contrario, tienen que consultar o tenemos que consultar autores y expertos para alcanzar un grado significativo de conocimiento sobre algún tema. En pocas palabras, toda persona que influencie su trabajo merece ser reconocida. Entonces aquí pues hay más definiciones, pero digamos que hemos tomado las más relevantes para trabajar todo el tema de derechos de autor y pasar al punto 2 de este instructivo que tiene que ver con las citas bibliográficas. Entonces, básicamente lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con todo el tema de citas y referencias bibliográficas que nosotros debemos involucrar en cada uno de nuestros trabajos y en cada una de las investigaciones, proyectos y demás actividades que tengan que ver con investigación. ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. ¿Cómo van con esos trabajos? ¿Sí han podido investigar algo? ¿Sí han podido empezar a desarrollar la actividad? Profe, pues de nuestro grupo nosotros ya escogimos el tema, quedamos en empezar pues la creación de eso, pues unificar y ya empezar como a montar en el archivo. Pero Muy hasta ahora bien. estamos pues Están como escogiendo el en tema. los preliminares, llamémoslos así. Bien, entonces es importante este tema para que ustedes continúen desarrollando las actividades porque ya una vez que ustedes escojan y definan el tema sobre el cual van a investigar, pues es importante que también conozcan cómo vamos a hacer esas citas y esas referencias de esos temas que vamos a desarrollar. Entonces, la citación de un autor es la forma para evitar el plagio. Por este motivo, es clave identificar cuándo es necesario citar. Cuando su trabajo está siendo influenciado por otra persona, cuando obtiene datos, definiciones o información que soporta su trabajo, cuando la información no sea considerada de conocimiento general y cuando se parafrasea
se dicen con palabras propias lo que ha dicho un autor, o cuando se hace traducción de un texto, se debe dar el correspondiente crédito a su autor original. Entonces aquí hay ejemplos de cómo estamos mencionando lo anterior. Entonces aquí están tomando un texto que está basado, está escrito entre comillas y dice que sí es necesario citar a la fuente, ya que es una noticia publicada por un periódico y no es de conocimiento general. Aquí dice, el autor de la obra literaria 100 años de soledad es Gabriel García Márquez. En este caso, no es necesario citar a nadie, ya que este hecho es conocido a nivel general. Es decir, esta obra la conocen muchas personas. Permítanme que aquí hay una... Listo, Daniela. Me dice que ya iniciaron. Entonces, las normas APA determinan que para citar un autor se relaciona su nombre y el año de publicación de su obra en el cuerpo del texto, habilitando al lector a localizar el resto de información de la publicación en la lista de referencias que se ubica al final del documento que se está elaborando. Es por esto que si se cita algún autor es necesario realizar la referencia bibliográfica de la obra consultada. Entonces, fíjense que aquí ya me está dando pautas de lo que vamos a hacer. Hay dos excepciones que no se elaboran referencias a pesar de haber realizado la cita de la obra. Es la Biblia y comunicaciones personales. Y se van a dar aquí algunos ejemplos de estilos de citación. Entonces, aquí está la cita textual, la cita cuando es de menos de 40 palabras, la cita cuando es más de 40 palabras, están los ejemplos, y está la forma de parafrasear. Dice que consiste en citar a un autor consultado, pero en vez de incluir el texto original, usamos nuestras propias palabras interpretando y apropiando el texto consultado. Eso se llama parafraseo. A veces nosotros lo que hacemos es interpretar y creemos que ya no es necesario citarlo, pero fíjense que sí debemos hacerlo. Cuando citamos algunos documentos con un autor, con dos autores, con tres, con cuatro, con cinco, aquí está la forma de hacerlo. Cuando utilizamos referencias bibliográficas, entonces tenemos que mirar si son publicaciones seriadas, en el caso de artículos impresos, artículos con DOI, artículos sin DOI, artículos de periódicos en línea. Aquí dice que DOI es el enlace permanente a algunos de los artículos ubicados en bases de datos, por lo que cuando existe se puede omitir la URL y la fecha de publicación. Están el formato que debemos seguir y el ejemplo. Bien, también nos dice que si consultamos libros, ¿cómo debemos hacerlo? Están los casos, el formato y el ejemplo. Cuando utilizamos audiovisuales, en el caso de películas, videos en línea, episodios de series de televisión, podcasts o grabaciones musicales. Entonces, siempre nos está mostrando, es que acá me está mostrando que hay algo.
Listo. Siempre me está mostrando el ejemplo de cómo, el formato, perdón, y el ejemplo de cómo se hace. Por ejemplo, si usted utiliza una grabación musical, debe tener en cuenta el apellido, los nombres, el año, el título de la canción, por ejemplo, Hoy me voy, el título del álbum en MTV, el soporte, entonces es un disco compacto, y la productora que es Universal Music Group. Entonces, así se deben citar. Si son recursos electrónicos, entonces, si es una página web, el formato y el ejemplo. Si es un blog. En el caso de redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, también está el formato y el ejemplo. Simposios y conferencias, cuando es una tesis, cuando es un informe y cuando son otras obras sin publicar o publicadas informalmente. Entonces también está el formato, el ejemplo. Si son documentos legales, en el caso de la Constitución, de las leyes, de los códigos, de las sentencias, de los decretos. Entonces aquí está para cada caso el formato y el ejemplo. Entonces ustedes determinarán qué tipo de consulta van a hacer. Por ejemplo, el grupo de Laura Daniela. Más o menos en dónde van a investigar su tema. Laura Daniela Rodríguez. El tema que escogieron, ¿en dónde lo van a investigar? Se van a ir a una biblioteca, a consultar libros, van a mirar de pronto alguna serie de televisión. Vía internet en libros web. Muy bien. Entonces, en ese caso, si yo me voy aquí a las normas APA, entonces serían aquí por páginas web, ¿crees tú? ¿O sería aquí por el libro? Porque aquí dice versión electrónica de un libro impreso. A ver qué nos contestó Laura Daniela. Buenas noches. Hola, buenas noches. Entonces, más o menos tendrías que utilizar esas dos opciones, ¿sí o no? De acuerdo a normas APA. Entonces, tendrías que utilizar este formato y aquí hay un ejemplo de cómo debes hacer la referenciación. Muy bien. Sin embargo, en Word existen formas de agregar una cita y una fuente de información al documento. Es decir, aquí ya no tenemos que empezar manualmente a seguir esta estructura, sino que en Word existe una herramienta que nos permite hacer esto. Esa herramienta, entonces, dice que en la pestaña Referencias, en el grupo de citas y bibliografías, hacemos clic en la flecha situada junto a estilo y ahí lo vamos a crear. Les voy a abrir un documento en blanco. Muy bien. Por favor, dígame, Nicole, ¿qué tema escogiste, Nicole, con tus compañeros? Escogimos el contador de billetes, profe.
contador de billetes. Entonces vamos a investigar aquí en Google acerca de los contadores de billetes. ¿Sí? Máquinas de billetes, clasificadoras de billetes, máquinas de contar billetes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ya han investigado algo? Sí, sí, señora. Voy a colocar acá qué es un contador de billetes. Vamos a ver. Entonces, aquí la primera recomendación, no utilicen Wikipedia. Es mejor no utilizarla porque ustedes saben que esta es una página libre que cualquiera le puede incluir información. Natalie, cuéntame. Habían escogido ese mismo tema, no pasa nada. No pasa nada, pueden investigar el mismo tema. Vamos a mirar acá. Contadora de billetes. Voy a abrir este documento, este enlace aquí a ver si me da. Muy bien, este documento está bien. Mire que aquí hay bastante información. Guías prácticas. Miremos que aquí hay otra pregunta. Ok. Podemos tomar esta información, ¿cierto? Aquí está. Entonces, voy a tomar esta información. Voy a copiar esta primera parte. Y voy a empezar a hacer mi trabajo. Obviamente que ya tengo que entonces empezar aquí. ¿Qué tipo de letra habíamos escogido? Times Rule Times. Y el tamaño 12. 12. Muy bien. Entonces aquí tenemos el primer párrafo, contadora de billetes. Aquí le voy a dar el formato al párrafo. Dijimos que era alineado a la izquierda, que la sangría en primera línea y que el interlineado era doble. Entonces así va quedando nuestro trabajo. Muy bien. Hasta ahí, esto es copiar y pegar. ¿Sí o no? Literal. No hemos hecho sino copiar y pegar. Pero para evitar cometer el plagio, recordemos lo que dice normas APA. Normas APA dice aquí, que lo leímos hace un momentico, que nosotros debemos citar el autor para evitar el plagio, que debemos colocar el nombre y el año de la publicación de la obra en el cuerpo del texto. Es decir, aquí en esta parte donde está lo que hemos extraído de algún lado. Entonces, como este es el párrafo que yo copié, entonces voy a ubicar la herramienta que me permite hacer ese registro de esta información. Y en la guía dice que esto lo puedo hacer en la pestaña de referencias. Entonces me voy en referencias al grupo de citas y bibliografía y que aquí puedo insertar una cita.
Cuando yo inserto una cita, estoy acreditando una fuente de información, ya sea de un libro, de un artículo o de otro material del que proceda. Entonces voy a seleccionar y voy a agregar una nueva fuente. ¿De dónde saqué este documento? Entonces aquí, en esta pestaña, aparecen las diferentes opciones que hay. Entonces, de un libro, de una sección de un libro, de un artículo de revista, etcétera, etcétera. ¿De dónde saqué este documento? Pregunto yo, ¿de dónde lo saqué? Un sitio web. De un sitio web. Entonces voy a copiar de una vez la URL acá. Me vengo al documento y acá está el sitio web. Voy a copiar la URL que ya la copié acá. Esto es de un autor, es decir, de una persona o es un autor corporativo. Nombre del sitio web, me pide algunos campos para llenar la fuente dependiendo del tipo de fuente seleccionada. Es decir, como yo escogí sitio web, me da estos campos. Me da también la posibilidad de mostrar otros campos que aquí están, pero también me dice que los recomendados son los que tienen asterisco. Entonces, pues no me voy a complicar en este momento. Le quito este chulito y solo voy a dejar estos campos. ¿Qué tengo que hacer para llenar todos estos campos? Pues regresarme al sitio web y empezar a investigar de dónde voy a obtener esta información. Entonces dice que debo buscar el año, el mes, el día, el autor corporativo y el nombre del sitio web. El nombre del sitio web es Guías Prácticas, ¿cierto? Guías Prácticas. Miremos a ver qué más encontramos por acá. Esto está en... Miremos a ver qué más encontramos por acá. Al final de la página. El presente aviso del sitio se llama guiasprácticas.com. Entonces miremos a ver si es el sitio web, si está bien, Guías Prácticas. Ese es el nombre del sitio. Utilización del sitio, utilización de contenidos, responsabilidad, enlace a otros sitios. Política de privacidad. Pero no me está dando ni la fecha. Licencia, vamos a ver qué más encontramos por acá. Mm, mm, Contactar, vamos a ver. No, no me está dando más información. Voy a cerrar todo esto acá. ¿Ustedes ven algo que me pueda servir más para llenar esto? Creo que no hay más información, ¿cierto? No, no hay así el año en que fue publicado. No, no, señora. Incluso yo iba a preguntar, profe, si en ese caso no aparece la fecha.
En ese caso podemos poner cualquier fecha o tiene que ser la fecha de la publicación del artículo. No, mira, acá dice 2022. Creado con Generate Plus guías prácticas. Entonces es del 2022. La idea no es inventar. Si no está, pues no la colocamos. Es un autor corporativo y es guías prácticas. ¿Sí? Creo que el sitio era Sí, sí. guiaspracticas.com, ¿cierto? Sí, señora. Guiaspracticas.com. Listo. Esa es toda la información que tenemos. Le damos a aceptar y aquí ya él me coloca la información del sitio. Fíjense que en Normas APA dice que se debe relacionar el nombre y el año. Fíjense que esto es lo que me está colocando acá. Nombre y el año. ¿Y qué dice más adelante Normas APA? Que el resto de la información de la publicación va en la lista de referencias que se ubica al final del documento que se está elaborando. Entonces vamos a investigar un poco más de la contadora de billetes. Supongamos que vamos a investigar otra página. Abramos esta, por ejemplo. Pero es que acá ya van, es como a las máquinas. Espérate a ver si hay alguna otra que no sea solo de máquinas, sino historia. Vamos a hablar de la historia. Vamos a ver aquí en este blog, a ver si hay más información. Primeras máquinas, historia. Entonces, las primeras máquinas. Entonces, acá está. Voy a copiar esta parte. Me voy a ir a mi documento. Copio el formato para que me quede lo mismo. Voy a copiar el formato aquí. Copio el formato acá. Muy bien. Aquí está este de las primeras máquinas. Y entonces al final de este párrafo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a introducir la información de este blog. Vamos a ver si aquí me da más información. Entonces voy a irme al final, voy a referencias, voy a insertar. Fíjense que aquí ya me queda la primera referencia de guías prácticas. Voy a agregar una nueva fuente y ahora voy a tomar este medios electrónicos porque es un blog. ¿Recuerdan? Y acá dice dentro de los medios electrónicos de Normas APA, ¿dónde están los blogs? Yo los vi por acá. Estos son los libros, podcast. Mira, blog está dentro de recursos electrónicos. Puede ser también como una página web. Entonces vamos a ver si está
un documento de un sitio web, entonces lo podemos escoger. Y aquí vamos a empezar a traer la información de ese sitio que encontramos. Entonces, aquí está. Voy a copiar la URL. Y aquí sí tengo más información. Mire, escrito en novedades por Ana Laura Palacios. No es un autor corporativo, sino es un autor. Nombre del sitio web. Entonces, el nombre del sitio web es Logic Center. Creo que por acá dice Logic Center. Y es en el 2022. Año 2022. No sé si haya más información del mes y del día. Miremos a ver si encontramos más información. Mira, acá está. El 28 de enero del 2022. ¿Sí ves que había más información? Entonces, el mes, enero y el día 28. ¿Sí? ¿Sí ven que encontramos más información de esta publicación? Entonces le doy a aceptar y ya me queda Palacios y el año. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí No, señora. les ha quedado claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces ustedes pueden seguir haciendo la investigación, pueden seguir consultando las diferentes páginas, los diferentes sitios. Y la idea es que de la misma página, de la misma consulta, ustedes extraigan toda la información. Voy a insertar una página en blanco porque ¿qué decía Norma Zappa? Entonces Norma Zappa dice que al final, era lo que decía acá, que al final del documento se debe hacer la lista de las referencias que se va a ubicar al final del documento que se está elaborando. Entonces, ya yo hice las conclusiones, ya al final de este documento, entonces voy a insertar la lista de todas esas referencias consultadas. Entonces me vengo aquí a referencias y aquí en bibliografía puedo insertar la bibliografía o las referencias. En este caso voy a insertar una bibliografía y él me genera de una vez la bibliografía con toda la información que registramos en esos campos. Entonces ya no voy a tener que hacerla de manera manual como lo muestra el ejemplo acá en cada uno de estos ejercicios que estaba aquí en el documento de Norma Zappa, sino que la herramienta Word me genera automáticamente la bibliografía con el formato correspondiente. ¿Todo por qué? Porque cada vez que yo inserté una cita, le estaba llenando los campos con la información correspondiente. Entonces, al final, yo vengo y genero la bibliografía y él me la coloca por orden alfabético con la información que teníamos registrada. Preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Ninguna? Muy bien.
Supongamos que usted tiene que actualizar aquí alguna información porque ahí encontramos más datos. Entonces usted viene a editar la fuente y supongamos que encontró el mes de publicación. Entonces esto fue publicado el primero, perdón, en febrero, en el mes 2, el día 1. Estamos hablando de guías prácticas. Le doy a aceptar, entonces él me dice que si deseo actualizar las dos listas con estos cambios, yo le digo que sí. Él me lo actualiza y cuando yo venga aquí a la bibliografía, le puedo decir que me la actualice y si ve que ya quedó el 1 de febrero de 2022, fue cuando se hizo este documento de guías prácticas. Entonces, actualizar la cita es muy fácil porque automáticamente me está generando la bibliografía. Entonces ya nunca más vamos a hacer bibliografías como esta. Que solíamos hacer. La siguiente. El siguiente documento. Solo tomábamos la dirección URL y las colocábamos acá. Esto ya no es permitido, porque ya nosotros sabemos cómo insertar citas para que nuestra bibliografía quede generada con toda la información que se requiere de esas fuentes consultadas. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Qué pena. Dime. Es que yo no vi el proceso, lo que pasa es que yo no vi el proceso de las biografías, por lo que estaba buscando información. Entonces, no sé, qué pena. ¿Estás con tu computadora ahí? Sí, sí, señora. Bueno, pues si quieres hagámoslo en vivo y en directo con la tuya. Compártenos tu pantalla. Bueno, es que tengo un problema. Es que el Word que yo tengo lo tengo en inglés, pero pues sí, dale. Bueno, voy a dejar de compartir. Pero espérame. Habilito aquí en las opciones de la reunión para que todos puedan presentar. Listo. Voy a dejar de compartir. Compártenos tu pantalla, por favor. Y lo hacemos. Ahí visualizan mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, entonces, esa parte del datáfono, ¿de dónde la sacaste? Ese texto del datáfono. ¿De ahí? Muy bien. Entonces, párate en tu documento Word. ¿Ahí me escuchan? Qué pena. Sí, ahora sí. Bueno. Párate en tu documento Word. Ahí Aquí. al final de donde dice financiera, después del punto. Sí. Vete a referencias. Y donde dice insertar citación. Ahí. Adicionar una nueva fuente. Ahí.
Entonces, ¿qué tipo de fuente consultaste? Es Entonces, un despliega. blog, no, no es ningún libro. Es como No una es un, pero muéstrame la página, qué es pena como contigo. es como un blog. Ujú. Aunque no, Es mira que como es una página web. Sí, es como una página web. Si quieres, copia de una vez el enlace. Ujú. Entonces aquí le pone como artículo, no, pero periódico. No, baja más, no es un reporte. Baja más. Documento, no es un website, muy bien. En donde dice URL, copia la dirección que trajimos, que copiaste. Ok. El autor lo anexo acá. El autor, creo que allá en la página había algo de autor. Ahí hay Sí, un sí. dato de un señor. Aquí, Javier Sánchez Galán. Ujú. Dale clic ahí en el lapicito donde dice referenciar, a ver qué información nos da. Aquí abajo está la referencia. Ujú. Es un artículo. Es un artículo. Si ves que ahí está, ahí tienes toda la información, mire. Javier Sánchez Galán, el 30 de noviembre del 2015. Y ahí está la página. Sí, sí, señora. O sea que entonces en este caso no sería web, sino un artículo. Sería, mira ahí que ahí creo que hay un artículo de un sitio web. Documento en el siguiente, documento desde un sitio web. Ok. Entonces ahí está el autor. Me trae el apellido. Los dos, sí. Ujú. Nombre de la página. Nombre de la página web. El nombre de la página web sería Economipedia.com. Ok. Economipedia.com. Y 30 de noviembre del 2015. Entonces, año 2015, Mes. mes, noviembre. ¿Sería 11 o le puedo poner el nombre? Noviembre, si quieres, colócale noviembre. Y el día, el 30. Acá nombre, sí, es como del artículo. Nombre del, no, del website es lo mismo que el mismo nombre de la página, fíjate que él mismo lo coloca ahí. Y el nombre del website que es el mismo del URL. Entonces puedes colocar en el nombre del website economipedia.com y en el nombre de la página web datáfono, creo que ahí mismo lo decía el autor. Sí, datáfono. Acá. Ujú. Ok. Listo. Y le dices OK. Y fíjate que siempre me va a colocar apellido y año, que era lo que decía Norma Zappa. Sí, señora. Al final del documento, entonces tú insertas la bibliografía. Borra eso que tienes ahí y allá donde dice cross reference,
En las mismas, ahí. Ay, no. ¿No es acá en bibliografía? Sí, es que no lo vi, perdóname. En bibliografía, sí, es que estaba mirando en otro lado. Ve a bibliografía Ay, tan chido. y ahí ya te trajo. Sí, señora. Entonces, como tú apenas estás en la creación del documento, pues a medida que vayas trayendo párrafos y vayas insertando sitios, puedes ir actualizando la bibliografía y no hay necesidad de borrarla, sino que le das clic ahí sobre bibliografía. Ahí. No, ahí. Y dice update, citación. Entonces, update es actualizar. Es decir, la vas refrescando y a medida que vayas insertando citas, él las va colocando. Bueno, inspectora, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? No. Para los demás compañeros. Yo tengo una pregunta. No, señor. Dime. Digamos, en el componentes y funciones, digamos, Es que no te escuchamos bien. ahí ya me escucha mejor, Sí, ya te escuchamos mejor. donde dicen, ahí nosotros elegimos la contadora de billetes, entonces Ajá. los componentes es como el funcionamiento de del o sea, como las instrucciones generales, todo eso puede ser. Sí, puede ser, o las partes que la conforman. Por eso te digo que un trabajo no va a ser igual al otro a pesar de que sean del mismo tema. Ok, listo, digamos que encontré los componentes, pero entonces mi pregunta para hacer lo que acaba de hacer mi compañera es que en la página donde lo encontré se llama Vía Industrial, es como una página web de una empresa, pero me botas como a la ficha técnica. Ay, ¿cómo se A la ficha técnica de la la contadora. máquina? Bueno, pues es que una cosa es la ficha técnica de la contadora y otra es la página web. Si tú vas a colocar la ficha técnica de la contadora en el documento, acá, por ejemplo, puedes colocar acá ficha técnica y acá está la contadora referencia, perdón, referencia 5145. Entonces tú pegas la ficha técnica y a esa ficha técnica le vas a hacer la citación o aquí a la referencia de la contadora. ¿Sí me hago entender? Profe, es que no nos estás dejando por tu pantalla. Ay, perdóname. Perdón. Voy a volver a repetir. Les decía que entonces, por ejemplo, voy a borrar esto. Entonces, por ejemplo, tú puedes colocar un título que diga ficha técnica, no sé, referencia, ¿cómo? Sí, acá me aparece 501001. 501001. Eso es una referencia de una máquina específica. Entonces, ustedes colocan la contadora, bla, 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 hace maravillas. Todo esto lo estás copiando de esa página. Y al final de lo que escribes, aquí es donde tú vas a insertar la fuente. Entonces ya tú miras si es de un sitio web, si es un documento. En ese caso es un sitio web porque es como la empresa que fabricó esa máquina o la que la está vendiendo, como por ejemplo un home center. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde tú debes verificar
de dónde está sacando esa información. ¿Sí te quedó claro la explicación o te quedaron dudas? Muy bien. Entonces, fíjese que yo armo el documento y ya tengo mi bibliografía. Entonces, no tengo que hacer lo que me dice Norma Zapa en cuanto a la estructura, porque Word ya me la está dando. ¿Qué es lo que tengo que mirar en Norma Zapa? El tipo de publicación que estoy consultando. Muy bien. Pero en el Profe, qué documento, pena, una dime, consultica. dime. Sí, digamos, yo consulto solo en toda la información está en una sola página, no importa, igual coloco al final Sí, la sí, bibliografía. claro, Y la allá bibliografía. Sin embargo, pues ahí no sería como un trabajo de investigación, ahí sería un copiar y pegar. ¿Qué puedes hacer tú? Por ejemplo, contadoras de billetes, guías prácticas y tratar de colocarle imágenes de otro lado, así sean, por ejemplo, borré la referencia que me estaba diciendo la compañera. Por ejemplo, ¿cuál es la referencia? ¿La 15 qué? Profe, es la 50-1001. 50-10-01. Entonces aquí, mire, acá está terminal exterior izquierda. Bueno, digamos que es esta. La página se llama Vía Industrial. Miremos a ver si es esta. No, esto me trajo otra cosa. Espérate, contadora de billetes. Por Vía Industrial, ¿no? Espérate, contadora, referencia 50. Contadora de billetes. Vamos a ver. Clasificadora de billetes. Iremos a ver acá. No, es que quería, era como mostrarles, espera, a ver. Creo que aquí sí me va a abrir. Es esta, ¿sí? Supongamos que esta es la contadora de billetes. Entonces aquí tú puedes buscar la que es y también puedes buscar las imágenes de esa contadora. Entonces tú puedes traer el texto de la página oficial y puedes copiar la imagen de el mismo Google, pero en la parte de imágenes. ¿Sí me hago entender? sí, profe. Fíjate que aquí están las imágenes de esa contadora de billetes. ¿Cuál es? No sé porque pues no la tengo clara. ¿Cuál es la contadora? Pero supongamos que es esta. Entonces tú la abres si quieres copiar la imagen o guardar la imagen como. Y recuerden que yo también puedo, de acuerdo a normas APA, referenciar todo el tema de las imágenes. Entonces acá me está diciendo que es la figura 1, entonces un título breve y descriptivo, entonces contadora de billetes, referencia tal. Una nota, eh, imagen de tal página. Entonces, puedes incluir varias referencias como para que no se vea un copia y pegue de un solo documento, sino que se vea que si hay una investigación, que si hay una profundización de un trabajo. Acostúmbrense a eso, a buscar en varias fuentes. Es más, les iba a recomendar
que para cuando ustedes hagan sus trabajos escritos, no busquen solo en Google. En Google existe una página que es Google Académico, y en el Google Académico me permite a mí buscar esos mismos temas, pero ya a nivel un poco más profundo de investigación. Entonces miremos a ver qué me trae de la contadora de billetes. Entonces aquí hay artículos y yo puedo escoger el año. Entonces, pues un artículo de este año o del año anterior. Entonces yo le doy que desde el 2022 y voy a tener la garantía de que esta información es actualizada. Puedo ordenar por relevancia, ordenar por fecha, buscar en cualquier idioma, artículos de revisión y puedo incluir las citas. En el caso de que necesite más información, entonces acá me está diciendo que esto es un archivo PDF del Ecuador, este es de Perú, este es del Ecuador y así sucesivamente. Entonces, es una página que es de la misma familia de Google, pero es más específica, es más puntual. Entonces aquí puedo mirar, por ejemplo, diseño de flujo del proceso para el almacenamiento y despacho del producto terminado en una bodega de la ciudad de Guayaquil. Capacitación virtual en TIC y su aceptación en los colaboradores del Banco de Crédito del Perú, Agencia Puno, Perú, bla, bla, bla. Si quisiera hacer como una investigación acerca de cómo se está trabajando. Análisis de la gestión de inventarios de la empresa Cash, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Sí? Y es un archivo PDF. Supongamos que ustedes tuvieran que hacer esa investigación sobre ese tema. Es una tesis de grado y acá está todo la información para las citas. Si ustedes tuvieran que profundizar un poco más en algún tema específico para investigar. ¿Sí es claro? Obviamente que estos temas que nosotros les hemos sugerido acá, pues no son pie para hacer como una investigación así muy profunda. Pero si nosotros les pidiéramos o yo les hubiera pedido, bueno, hagan un sondeo a nivel mundial de cómo es el comportamiento de las contadoras de billete, etcétera, etcétera, pues seguramente ustedes lo tendrían que investigar un poco más profundo. Y en este caso, la recomendación es que no lo hagan por el Google normal, sino a través del Google académico. Además que por el Google normal no van a encontrar toda esta información de tesis, de grado, ni nada de eso. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Siguiendo con el tema, entonces ya tenemos las citas, las bibliografías. Recuerden que el documento debe tener, voy a insertar acá 2 páginas en blanco. Voy a insertar otra por acá. Recuerden que el documento debe tener una tabla de contenido, perdón, una portada. Entonces, escojan la portada con el diseño que ustedes consideren. Sin embargo, pueden utilizar las plantillas que hay acá o crear su propia portada.
Si ustedes van a utilizar las plantillas que hay acá, supongamos que a alguien le gustó esta, que dice movimiento, entonces aquí dice esta año. Si usted no le va a colocar el año en el que hizo el trabajo, pues mejor quítele esa parte de año. ¿Sí? Donde dice título de documento, pues colóquele el título, entonces contadora de billetes. Aquí está pues la imagen que venía. El nombre él lo toma directamente, pues porque el computador está registrado a nombre mío. Nombre de la compañía. Si no hay un nombre de compañía, quíteselo, y lo mismo la fecha, si no se la va a colocar, quítesela. Porque si usted me deja una portada con estos espacios así, pues yo le voy a decir, esa portada está mal hecha. Porque ¿cuál es el nombre de la compañía? ¿Cuál es la fecha? Entonces, a pesar de que sean plantillas, por favor, busquen la que mejor se adecúa, la que tenga información que usted quiere completar y además que quiere mostrar. Si no es el caso, pues es mejor que la quite o no utilice esa plantilla y mejor hace su propia plantilla. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Lo otro que tiene que tener el documento es la tabla de contenido. Para hacer una tabla de contenido, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Alguien ya la hizo? ¿Ya generó la tabla de No, señora. contenido? No, muy bien. Para generar la tabla de contenido, yo debo tener en cuenta, pues, uno, la paginación, porque recuerden que la tabla de contenido, aquí está, les voy a mostrar la que tiene normas APA. Mire, aquí está la portada. Y la tabla de contenido siempre tiene los títulos y el número de la página donde se encuentra. ¿Sí ven? Esta es una tabla de contenido. Entonces, después de la portada va la tabla de contenido y esa la encuentro aquí también en referencias. Aquí está la opción de tabla de contenido. Permite proporcionar un resumen del documento agregando una tabla de contenidos. Entonces, si yo voy a insertar una tabla de contenido, pues él me la coloca en esta forma y me toma de una vez los títulos y el número de la página, así no la haya paginado todavía. Quiere decir que si usted la pagina nuevamente, pues también la puede actualizar toda la tabla y él le va agregando o quitando o modificando el número de página. ¿Qué es lo importante en la tabla de contenido? Ah, se me fue una hoja de más acá. Voy a traerla hasta acá para que no me genere. Mire, ya aquí la actualicé. Dice que la tabla, la contadora de billetes está en la hoja número 3. Voy a actualizarla. Y ya quedó en la hoja número 2. ¿Qué es lo importante para la tabla de contenido? Que usted le aplique el estilo correspondiente a los títulos y los subtítulos de forma tal que aparezcan esos títulos. Si ven que aquí me está tomando contadora de billetes, las primeras máquinas. Y me tomó la bibliografía. Si yo insertara aquí una página en blanco y escribiera las conclusiones,
y no le diera el formato correspondiente, sino que empezara a escribir la contadora de billetes, bla, bla, bla. Y ay, voy a poner las conclusiones en la tabla de contenido. Entonces vengo acá, la actualizo, pero mire que la bibliografía, las conclusiones no me está apareciendo. ¿Qué será? Vengo y la actualizo y nada que me aparece. ¿Qué creen ustedes que me hace falta para que estas conclusiones aparezcan allá arriba? ¿Mm? ¿Qué creen que le hace falta? De pronto que sea un encabezado, profe. ¿A qué te refieres tú con un encabezado? Es decir, que se inserte el encabezado y que en el encabezado se ponga ese título de conclusiones. El encabezado es una cosa y el título es otra. Mira, cuando tú me hablas de encabezado, los encabezados son los que aparecen en la parte de arriba. Mira, aquí en la parte de arriba entre la margen. Entonces no es un encabezado. Más bien que se coloque el título como tú lo estás diciendo. Es decir, que esta palabra conclusiones, yo le dé un estilo que corresponda a un título. Recuerden que en normas APA habla de los títulos y los subtítulos. Por acá. Entonces yo debo identificar que esa palabra sea un título para que me aparezca en la tabla de contenido. Entonces en el menú inicio, en la parte de estilos, el texto normal que corresponde a párrafos debe tener un estilo normal. Ese estilo normal, pues, debe ir configurado con el Times New Roman, tamaño 12, bla, bla, bla. Los títulos, acá hay un título 1, que fíjense que si yo le configuro este párrafo como título 1, él me cambia el formato y muy seguramente si yo lo dejo así, miren qué va a pasar con la tabla de contenido cuando la actualice. Se me trae ese párrafo para acá, porque él lo está visualizando como un título 1. Entonces, lo que yo debo asegurarme es que todo lo que sea párrafo debe ser un formato de tipo normal. Y lo que sean títulos o subtítulos, debo verificar que queden marcados precisamente como títulos. Entonces, me vengo a las conclusiones y escojo un estilo título 1. Pero, ¿qué sucede? Mi computador, voy a abrir acá, mi computador tiene configurado un estilo diferente. Fíjense que tiene Times New Roman, pero lo tiene en 24 puntos. Entonces yo debo verificar y debo modificar ese estilo. Lo debo modificar para que no quede en 24, sino que quede en 12, como me lo está pidiendo las normas APA. Y cambiarle pues todo lo que tenga que cambiarle, modificarle de acuerdo a normas APA. En este caso solo le voy a modificar el tamaño, le digo aceptar y ya me quedó ese título 1 con ese formato. Lo cierro y, y ahora sí vengo acá, actualizo la tabla de contenido y ya me quedaron las conclusiones acá y se me quitó el párrafo que tenía.
Entonces, en la tabla de contenido, perdón, ustedes también lo tienen que generar de forma automática. No como lo hacíamos antes, que nosotros cuando hacíamos un trabajo, entonces empezábamos introducción y empezábamos a llenar, perdón, a llenar esto de punticos aquí hasta el final y le colocamos el número 2. Luego colocábamos acá el tema, por ejemplo, contadora de billetes. Y lo rellenamos de punticos. Y entonces uno dice 3. Y acá me colocaban tabla de contenido. Entonces me dicen, ay, profe, pero ahí está la tabla de contenido. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Aparentemente es la misma. Pero yo les decía, si yo le inserto una hoja nueva, pues ¿qué va a ocurrir? Que esto ya no me va a quedar en la hoja 3, sino por allá en la 4. Yo la voy a ir a buscar en la 3 y ya no está. Esto no se actualiza de manera automática, en cambio esta sí. Cualquier modificación que le haga usted al documento, esta me va a permitir actualizar la tabla de manera automática y no voy a perder la información. En cambio, esta, a pesar de que está muy bonita, que los puntos están parecidos y la página está aquí bien escrita, no me va a permitir actualizar y muy seguramente la información no va a ser confiable. Entonces, cuando me presenten documentos de esta manera, pues no van a ser válidos. Porque Word ya me presenta a mí la opción de generar esas tablas de manera automática. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios y demás? Bien. Vienen los anuncios parroquiales. El jueves estamos pendientes de una reunión, entonces no sé si vamos a tener sesión. Si ustedes el jueves reciben una notificación como la que reciben de que nos encontramos hoy a las 20 horas a través del enlace, haga clic aquí, pues quiere decir que sí nos vamos a encontrar. Si no, lo más seguro es que nuestra próxima clase sea el viernes 22. Allí vamos a trabajar el nuevo tema que es combinación de correspondencia. Por eso es importante que ustedes desarrollen esta primera actividad por si tienen preguntas, las podamos resolver el día viernes, porque ya el viernes arrancamos con un nuevo tema que casi que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá. Entonces, por eso mi recomendación siempre es que vayan adelantando, vayan revisando. Una cosa es como lo hacemos acá, como yo les muestro. Otra cosa es ustedes directamente haciéndolo. Entonces, la recomendación, por favor, adelanten el trabajo. La otra, pues cualquier pregunta, cualquier comentario, ya saben que mi correo es oaldanaz@micena.edu.co. Cualquier pregunta que tengan, allí con el mayor gusto les estaré atendiendo o a través de la plataforma Territorion, aquí en este sobrecito, me podrán escribir y también, pues, nos podremos comunicar. ¿Alguna pregunta, algún comentario de la guía?
Aquí está nuevamente cómo insertar las citas, cómo editarlas, por si tienen dudas de cómo se hace. Quiere decir que vamos en esta página, en la página 20. Y a partir Listo, del viernes profe. Pues no, trabajamos con lunes. Señora, no. a Profe, partir que yo del digo que hasta el viernes momento no no las tienen preguntas. Bueno, hay ningún puesto. a partir del viernes vamos a trabajar lo que es la combinación de correspondencia. Y con ese tema ya ustedes podrán realizar las actividades 2, 3 y 4. ¿Listo? Muy bien. Vamos a llamar lista. Andrés Mauricio Páez. No está. Brigitte García. No está. Diana Solano. Diana Caterín Solano. Edison Pinzón. Héctor Fabián Velosa. Por acá alguien está escribiendo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alexandra. Ingrid, profe. Brigitte. Ingrid. Muy bien. Johan Felipe Montilla. Presente aquí. Juan David Velasco. Julián Salamanca. Presente. Karen Arismendi. Presente. Kelly Velázquez. Laura Rodríguez. Hoy hay menos participantes que ayer. Laura Garzón. ¿Quién me contestó? Laura Rodríguez. Laura Daniela Rodríguez. Laura Garzón. Presente. Lady Acosta. Presente, profe. Melissa Barón. Melanie Contreras. Presente, profe. Michelle González. Presente. Natalie Puerta. Presente, profe. Profe Juliet Velázquez te escribió por el chat y te escribió presente. Juliet Velázquez. Listo, gracias. Ya ahorita lo miramos. Paola Chávez. Presente, profe. Paula Moreno. Y Julie Rojas. Profe. Presente, profe. ¿Me escuchas? Listo. Sí, ya. Juliet Velázquez, ya. Muy bien. Y por acá, sí, Juliet Velázquez. Muy bien. Entonces, son las 9:30, tenemos 10 minuticos para que revisen. Dime, Alexandra.
Brigida Alexandra, creo que también ya te tomé. Sí, García, ya estás aquí. Registrar. Listo. Entonces, por favor, en estos 10 minuticos que nos quedan, revisemos, trabajemos en el documento, porque como les digo, el viernes tenemos un nuevo tema y ya, pues casi que esto de esta primera parte de la actividad, pues no quiere decir que si hay preguntas no se respondan, pero pues tenemos que avanzar con la guía y nos quedan 3 actividades más para realizar. Entonces, trabajemos estos 10 minuticos en esta actividad y si hay preguntas, pues las vamos a ir resolviendo. Laura Daniela Rodríguez. Ya, listo. Entonces, aquí estoy para que trabajen, por favor.
¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Recuerden que el trabajo debe llevar pues todo el tema del estilo de norma Zapa, su portada, su tabla de contenido, la paginación, el tema de títulos y subtítulos, de tablas y figuras y la tabla donde vaya la descripción, ventajas y desventajas en una hoja con orientación horizontal. No dice dentro de los puntos que debe ir la tabla de citas y referencias bibliográficas, pero se entiende que estamos trabajando con normas APA, que como lo dice desde la introducción, el propósito de la aplicación de las normas APA es evitar el plagio y reconocer el mérito de los autores que se consultan y generar una cultura de respeto por los contenidos elaborados. Entonces, así el documento no diga que debe llevar las citas y las referencias, pues como estamos aplicando el instructivo de normas APA, pues ya debemos empezar a aplicarlo. No solo en este trabajo, sino en todos los trabajos de aquí en adelante que ustedes presenten, ya deben llevar todo el tema de estilos y referencias. Muy bien, chicos, entonces recuerden que si no reciben el mensaje para encontrarnos el día jueves, quiere decir que no tendremos encuentro ese día y que ustedes van a tener el espacio para
terminar la actividad. Y nos estaríamos encontrando el día viernes para empezar nuevo tema. Si no hay preguntas ni comentarios, pues les deseo una feliz noche y estaría descargando el video para subirlo en la plataforma. ¿Alguna Muchas gracias, pregunta? instructora. Bueno, profe, gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches, que descanse. Buenas noches. Bueno, que tengan buena noche. Hasta mañana. Hasta el jueves o viernes. Bueno, profe, gracias. Que descanse. Descansa.